Este es el mejor consejo que les doy a mis pacientes. Cialis versus Viagra. ¿Cuál será el mejor medicamento para mejorar tus erecciones? Quédate hasta el final, que el último consejo es el que realmente va a hacer la diferencia. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente en São Paulo, Brasil y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo, te dejo el link aquí en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre una duda muy común en el consultorio. Miles de pacientes ya me preguntaron eso. ¿Cuál es el mejor medicamento para mejorar mis erecciones? ¿Cialis o Viagra? ¿Tadalafilo o sildenafilo? En el video de hoy te voy a detallar cada cosa y te voy a dar algunos consejos que mis pacientes reciben en la consulta particular. Antes de comenzar, inscríbete, deja tu like, compartí este video con alguien que lo esté necesitando y bueno, vamos. El Cialis y el Viagra son medicamentos de la misma familia, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. ¿Cuál es la función de estos medicamentos? Aumentar la circulación, la irrigación en tu pene. Para que entiendas, imagínate que en tu pene tienes dos puertas por donde entra la sangre y una vez que se cierran, se queda ahí y tienes esa erección firme, potente que tanto te gusta. Cuando llega el orgasmo, cuando eyaculas, esas puertas se abren nuevamente por esta enzima, 5-fosfodiesterasa, y se sale la sangre y pierdes tu erección. Cuando tú tomas estos medicamentos, imagínate que ella va y neutraliza esa enzima y cierra nuevamente la puerta para que esa sangre se mantenga en ese lugar y continúes con esa erección maravillosa que tanto adoras. Entonces, vamos a hablar primero de cuáles son los nombres genéricos de estos medicamentos, porque tú las puedes conocer como Cialis y Viagra, pero los nombres genéricos es del Cialis, Tadalafilo, y del Viagra, sildenafilo. ¿Cuáles son las dosis de cada medicamento? El Cialis viene en dosis de 5 miligramos y de 20 miligramos. La de 5 miligramos se usa para disfunción eréctil leve o para la persona que quiere usarla todos los días. Eso es una gran diferencia en comparación con el Viagra. Las dosis del Viagra vienen de 50 y de 100 miligramos. Solamente se usan de demanda, ¿ok? Eso es importantísimo. La primera característica o la primera diferencia importante de estas dos es que el Cialis es la única que tiene dosis de uso diario. No te olvides de eso. El inicio de acción de estos dos medicamentos es así. El Cialis tiene un inicio de acción entre 30 a 60 minutos. El Cialis puede durar hasta 36 horas en tu cuerpo. Por eso se llama la píldora del final de semana. Y el Viagra dura hasta 6 horas. Esa es otra característica, otra diferencia importante entre estos dos medicamentos. El Cialis dura bastante más tiempo. Entre algunas alteraciones de la absorción de estos medicamentos que tú debes saber es que el Cialis no se altera con ningún medicamento o con ninguna bebida. Ya el Viagra se puede alterar su absorción si tú comes comidas pesadas o comidas con mucha grasa o si bebes mucho. Entonces, esa es otra diferencia importantísima. Y antes de continuar con el video, quiero hacerte una invitación súper importante. El día 1 de diciembre vamos a tener el lanzamiento de mi ebook Erecciones fuertes y duraderas. La guía completa para mejorar tu disfunción eréctil. Imagínate que por menos del valor de una pizza vas a tener acceso a años de experiencia de consultorio y también a lo más actual en trabajos científicos sobre disfunción eréctil. Estoy dejando todo mi conocimiento en este libro con la intención de ayudar a todos esos hombres que están sufriendo con problemas de erección. Entonces, si tú eres una persona que no tiene acceso a consulta con un urólogo, este ebook ya te va a ayudar a tener una idea general y que no cometas muchos errores graves. Otra característica que ustedes necesitan entender, ahora hablando un poco más del Cialis, es cuándo debes tomar diariamente y cuándo debes tomar
de demanda, o sea, solo por el acto. La persona que va a tomar diariamente este medicamento es aquella persona que es casada, que no sabe en qué momento va a tener relación sexual y quiere estar dispuesta todo el tiempo. Y también la persona que tiene problemas de disfunción eréctil y hiperplasia prostática benigna, o sea, próstata grande, porque va a ayudar a abrir el canal, a orinar mejor y a tener erecciones más potentes. Las otras personas que tienen sexo eventualmente o que pues solamente quieren usarla en el acto, pueden beneficiarse de las dosis de demanda de 20 miligramos del Cialis y también de las dosis de demanda del Viagra, tanto de 50 como de 100 miligramos. Y ahora, el consejo más importante que yo siempre les doy a todos mis pacientes y por qué me gusta más este medicamento tiene que ver con los efectos adversos. Existen trabajos científicos que compararon Cialis con Viagra y determinaron que los dos tienen una excelente efectividad en mejorar tus erecciones, pero el tadalafilo tiene menos efectos adversos en las personas. A mí particularmente me agrada un poco más el Cialis, pero sí sé que muchas personas funcionan muy bien con Viagra, ¿ok? Eso es solamente un detalle de toda mi experiencia de la consulta, de atender varios hombres, y al final cada medicamento va a ser personalizado para cada paciente. Espero que te haya gustado el video y te dejo aquí otro sobre el combo del amor. Chao, chao.